Bueno, muchachos, buenas tardes. Entonces, rápidamente voy a explicarles pues, los temas de la guía de química. Entonces, el tema principal se llama estados de oxidación. En estos estados de oxidación los vamos a nombrar ahora EO. Tengo que tener en cuenta que tienen cuatro reglas principales. La primera de esas reglas es que el estado de oxidación del flúor es igual a -1. La segunda, el estado de oxidación del oxígeno es igual y siempre será -2. Lo mismo en el flúor, siempre será -1. La tercera, el estado de oxidación del hidrógeno es +1. Sin embargo, en el caso de los hidruros, el estado de oxidación del hidrógeno es -1. Cuarta, la sumatoria de todos los estados de oxidación tiene que ser igual a 0. Ya lo vamos a ver. Los estados de oxidación nos representan la cantidad de electrones que pueden recibir o entregar los átomos. Los vamos a encontrar siempre en la tabla periódica. Nosotros los necesitamos para poder formar bien los compuestos químicos. Por ejemplo, vamos a hablar aquí del agua. Si yo tengo en cuenta mis reglas de los estados de oxidación, yo tengo que el estado de oxidación del oxígeno es -2, del hidrógeno es +1. Hacia abajo voy a multiplicar, hacia arriba voy a dividir. Aquí no hay ningún número, pero como no hay ningún número, es 1, se supone que es 1. -2 por 1, -2, 1 por 2, 2, 2 menos 2, igual a 0. Se cumple la regla del estado de oxidación del oxígeno, que es -2, la regla del estado de oxidación del hidrógeno, que es +1, y la regla de que la sumatoria de los estados de oxidación tiene que dar 0. Hagamos uno que no tenga que ver con esto. Entonces, por ejemplo, tenemos el sodio y el cloro. Tenemos que tener en cuenta que siempre el de la derecha va a tener un estado de oxidación negativo, mientras que el de la izquierda o los de la izquierda van a tener un estado de oxidación positivo. Cuando yo voy a la tabla periódica me aparece que el cloro tiene -1, +1, +3, +5 y +7. Como está a la derecha utiliza el negativo, el único negativo que tiene es el -1. -1 por 1, -1. La sumatoria debe quedar 0. Un número que al restarle 1 de 0, 1. Si hacia abajo multipliqué, hacia arriba divido. 1 dividido 1, 1. Otro ejemplo. H2SO4, ácido sulfúrico. Me voy yo a las reglas de los estados de oxidación. La sumatoria me tiene que dar 0. El oxígeno siempre es -2. El hidrógeno es +1. ¿Por qué? ¿Y por qué tan rápido sin mirar la tabla? No es porque me lo sepa, sino porque la regla de los estados de oxidación me está diciendo eso. Si lo dice la regla, se cumple. -2 por 4, -8. +1 por 2, 2. Solamente el de la derecha es negativo. Un número que al sumarle 2 y restarle 8 me dé 0. 6. Si hacia abajo multiplico, hacia arriba divido. 6 dividido 1, 6. Y cuando yo voy a la tabla periódica me aparece que el oxígeno, que el azufre, perdón, tiene 2, +2, perdón, +4 y +6 en sus estados de oxidación. Hay ejemplos como el óxido crómico. Entonces tenemos por ejemplo el Cr2O3 y nos dice el ejercicio que calculemos los estados de oxidación. Sin necesidad de hacer el procedimiento que hice en estos tres, lo puedo hacer muy fácil. Simplemente voy a cruzar los números que tengo. ¿Cómo así? Este 3 lo voy a cruzar para acá, este 2 lo voy a cruzar para acá. El de la derecha es negativo, el de la izquierda es positivo y no es más.
Si lo queremos confirmar, la sumatoria me tiene que dar 0, menos 2 por 3 me da menos 6, 3 por 2 me da 6, 6 menos 6, 0. Espero que hasta ahí haya quedado clara la parte de los estados de oxidación. La siguiente parte de la guía me va a hablar sobre la formación de los compuestos. Los compuestos químicos o las funciones químicas inorgánicas, que son estas, son 5 principales. O sea, tenemos los óxidos, que pueden ser ácidos o básicos, los hidruros, los ácidos y los hidróxidos y las sales. Esos son esos 5. Vamos a verlos uno por uno. Entonces vamos a ver los óxidos. Los óxidos, sean ácidos o básicos, se van a formar exactamente igual. Ustedes encuentran en la guía una parte que dice fórmula general. La fórmula general de cada uno de los compuestos es la forma en la que se crea. Para los óxidos me dice que X más O2 me va a producir X2O N. Y me dice que N son el estado de oxidación del metal o no metal y X es el metal o el no metal. Vamos a ver un ejemplo. Entonces simplemente tomamos cualquier elemento de la tabla periódica. El hierro. El hierro tiene estado de oxidación más 2 o más 3. ¿Quién determina el estado de oxidación? Si el ejercicio nos da el estado de oxidación, el ejercicio. Si el ejercicio no nos da el estado de oxidación, nosotros lo podemos calcular. En el ejemplo que aparece ahí nos dice entonces hierro, o sea, el elemento, en este caso el hierro es metal, el elemento metálico, más O2 me va a producir el hierro, elemento metálico, 2, el oxígeno con el estado de oxidación del hierro. En el ejemplo nos dice que es más 3. Si este tiene más 3, lo que voy a hacer simplemente es que lo voy a cruzar. Viene ese más 3 de ahí para acá. Y me queda que la fórmula es Fe2O3. Si no dijera el estado de oxidación, yo podría hacerlo también con el más 2. Más el oxígeno. Y me va a dar Fe2 o, como este tiene más 2, 2. Fe2O2. ¿Qué ocurre con los compuestos cuando son pares? Que yo puedo hacer la simplificación. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir entonces que Fe con estado de oxidación más 2 más el oxígeno diatómico me va a producir FeO. Sin los dos porque pues los voy a simplificar. Y esta es la fórmula del óxido. ¿Cómo les doy los nombres a los óxidos? Muy sencillo. Voy a colocar la palabra óxido de y luego coloco el nombre del elemento metálico o no metálico. En este caso, hierro. Y ya, no es más por el momento hasta que veamos la nomenclatura. Vamos a hacer ahora un ejercicio con un elemento no metálico para los óxidos. Entonces, vamos a coger por ejemplo el azufre más el oxígeno. Me va a producir S2O y todavía no sé. Ya vimos que el azufre tiene estados de oxidación más 2, más 4 y más 6. Escogemos cualquiera, esto es un ejemplo. Cojamos más 4 que es el de la mitad. Más 4. Si aquí tengo más 4 significa que ese 4 lo voy a cruzar. Me quedaría S2 o 4. Como nosotros tenemos estos dos números que son pares, los simplificamos. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Quiere decir que esta fórmula sería SO2. Siempre hay que hacer la simplificación. El nombre, óxido de, y el elemento se llama azufre. Cuando el óxido se forma con un metal, significa que es un óxido básico. Cuando se junta o se une con un no metal,
es un óxido ácido. Y hasta acá la parte de los óxidos. El siguiente que continúa en la guía son los hidruros. Los hidruros tienen como fórmula general el elemento. Estos elementos pueden ser de cualquier grupo menos del 6 y el 7A, más el hidrógeno diatómico, y me va a producir el elemento metálico, el hidrógeno y el estado de oxidación del elemento metálico. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En el caso de nuestra guía nos da el ejemplo con el calcio. Entonces calcio en la tabla periódica tiene estado de oxidación más 2, no tiene más estados de oxidación, más el hidruro diatómico me va a producir el calcio, el hidrógeno. El hidrógeno, recordemos que las reglas de los estados de oxidación dice que tiene estado de oxidación menos 1 en los hidruros. El calcio tiene más 2, el 2 lo cruzo para acá. Recordemos que siempre se cruzan. ¿Por qué se cruzan? Miremos acá arriba. Hagámoslo acá. S2 o 4. Este es con más 4, este es con menos 2. Voy a bajarlo un poquito. Menos 2 por 4 me da menos 8, 4 por 2, 8, y esto es igual a 0. Al simplificarlo nos va a dar lo mismo. SO2, este sigue con su más 4, este sigue con su menos 2, menos 2 por 2 menos 4, 4 por 1, 4, y esto es igual a 0. Y aquí pasa exactamente igual. Menos 1 por 2 menos 2, 2 por 1, 2, y es igual a 0. Siempre se deben cruzar para que la carga eléctrica de la molécula sea 0. Eso le da estabilidad y esto hace que esta molécula, que esta fórmula sea la correcta de esta molécula. ¿Cómo se llama este? El nombre simplemente es hidruro de, y escribimos el elemento calcio, hidruro de calcio. Después de los hidruros continúan los ácidos hidrácidos. Estos ácidos cambian en parte la fórmula. ¿Por qué? Porque ya no provienen de solamente elementos, sino que provienen de un compuesto anterior. Si es un ácido, proviene de un óxido ácido, es decir, de un óxido con un no metal. Entonces vamos a hacer la formación del óxido con el no metal. Pues ya la tenemos. El óxido de azufre que tenemos acá. Entonces vamos a coger fórmula general primero. Fórmula general es un no metal 2 con el oxígeno y N, recuerden que es el estado de oxidación del elemento, más hidrógeno, y me va a producir el hidrógeno a la izquierda con la X del elemento no metálico, y N, que sería el estado de oxidación del elemento no metálico, el negativo. Veámoslo con un ejemplo que es más claro. Tengo SO2 más H2, el óxido ácido, que lo formamos acá arriba, más el hidrógeno diatómico. Me va a producir el hidrógeno con el elemento no metálico de acá, en este caso el azufre. El azufre, dentro de sus estados de oxidación, también tiene el menos 2. Este es menos 2. El hidrógeno es más 1 según nuestras reglas de los estados de oxidación. Se cruzan, el 2 viene para acá, el 1 vendría para acá, pero no se pone. Menos 2 por 1 menos 2, 1 por 2, 2. 2 menos 2 igual 0, queda estable. Y entonces, para dar el nombre a los ácidos, se escribe primero la palabra ácido, se escribe el nombre del elemento, en este caso lo van a dar un poquito diferente, ya les explico. Sulf, en este caso, y la terminación hídrico. ¿Qué pasa con este prefijo del azufre? O sea, no es azufídrico, eso suena muy feo. Se coloca sulfídrico. Tenemos elementos como son la plata,
que se les va a escribir es argent. El oro, que se va a escribir aur. El hierro, que se va a escribir fer. O sea, sería ácido ferrídrico si se pudiera. Estas terminaciones para estos elementos. Por eso no es azufídrico, sino sulfídrico. Otro ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Entonces tenemos el óxido, el monóxido de carbono u óxido de carbono más el hidrógeno me va a producir el hidrógeno con el carbono. Menos 2 tiene este, más 1, y se va a llamar ácido carbón hídrico. Otro ejemplo con el flúor. Óxido de flúor. No, mentiras, con este no se puede. Otro ejemplo, permítanme reviso rápidamente la tabla periódica. Óxido de fósforo. Óxido de fósforo. Los estados de oxidación que tiene el elemento fósforo son más 4, más 3, más 4 y más 5. Supongamos que estamos trabajando con más 5. Entonces este sería un 2 del menos 2 del oxígeno y este sería el 5. Más el hidrógeno, y esto me daría el hidrógeno con el elemento no metálico. El estado de oxidación negativo del azufre es menos 3, quiere decir que este 3 viene para acá, perdón, del fósforo. Este menos 3 viene para acá, este sería más 1, menos 3 por 1 menos 3, 1 por 3 3, 3 menos 3 0, está estable, y el nombre sería ácido, como se llama fósforo, entonces fósforo hídrico. Y estos son los ácidos. Ahora tenemos el siguiente grupo, que se llaman hidróxidos o bases. Estos hidróxidos o bases provienen de los óxidos básicos. ¿Qué significa esto? Que proviene de un óxido metálico. Entonces tomemos por ejemplo el que está en la guía. Entonces tenemos el calcio y el oxígeno. Como este tiene más 2 y este menos 2, no hay necesidad de cruzarlo porque pues a la final tendríamos que simplificar. Se le agrega agua y me va a producir el hidróxido. Significa entonces que su fórmula general es el óxido metálico. Este es un 2 más H2O, que me va a producir entonces el metal con el grupo OH. Ese grupo OH tiene un estado de oxidación menos 1. Continuando con el ejemplo, óxido de calcio más agua me va a producir, según fórmula general, el elemento metálico, sea el grupo OH con estado de oxidación menos 1. El calcio, según tabla periódica, tiene estado de oxidación más 2. Los cruzo, el menos 1 para acá y este más 2 afuera del paréntesis, acá. Este siempre debe estar dentro de un paréntesis para que evitemos confusiones. Menos 1 por 2 menos 2, 2 por 1 2, 2 menos 2 0. Y el nombre es hidróxido de sodio. Otro ejemplo. Perdón con usted, estaba pensando en el de sodio, que es el ejemplo que sigue. Hidróxido de calcio. El del sodio viene del óxido de sodio, NaO, Na2O, porque el estado de oxidación del sodio es más 1 y el del oxígeno menos 2, más agua
me va a producir el elemento metálico OH paréntesis. Como este Na tiene estado de oxidación más 1 y este menos 1, ya se deja así la fórmula. Ya es estable, más 1 menos 1 ya da 0, igual si los cruzo, menos 1 por 1 menos 1, más 1 por 1, 1, 1 menos 1, 0, ya queda estable. Y este sí se llama hidróxido de sodio. El último grupo que vamos a ver entonces son las sales. Las sales, su fórmula general, vamos a tener el hidróxido, es decir, el metal con el OH, más el ácido, es decir, el H con el no metal, y me va a producir el metal con el no metal más agua. Estas sales son de carácter neutro. Ejemplos. Entonces vamos a hagámoslo con el carbono del ejemplo anterior y el de calcio. Entonces tenemos el hidróxido, entonces tendríamos, según nuestro ejemplo anterior, hidróxido de calcio más el ácido, entonces tenemos el ácido carbonídrico que vimos ahorita, entonces sería el el H2C, me enredo con los óxidos en esta forma, H2C, ¿qué me va a producir? El elemento metálico, es decir, el calcio, el elemento no metálico, es decir, el carbono, más agua. ¿De dónde sale el agua? De unir hidrógeno con el OH, eso me da H2O. ¿Cómo se le da el nombre? Se escribe el nombre del no metal con la terminación uro de el nombre del metal. Vamos a hacer uno que ustedes tal vez conozcan mucho más. Entonces, tenemos el hidróxido de sodio más ácido clorhídrico, que nos forma el elemento metálico Na con el elemento no metálico Cl. Tenemos que tener en cuenta, bueno, más agua, que el de la derecha siempre va a tener estado de oxidación negativo. El de cloro es menos 1, el del carbono es menos 2. El de la izquierda positivo, el del calcio es más 2, el del sodio es más 1. Como son el mismo, tanto positivo como negativo, más 2 menos 2 ya da 0, menos 1, más 1 menos 1 ya da 0, no hay necesidad de cruzarlos. Y este de acá se va a llamar clor del cloro con la terminación uro de el elemento metálico, sodio. Y así es como se forman los compuestos químicos. Eso es lo que tenemos que hacer entonces en la guía. Espero que les sirva, muchachos. Cualquier cosita me avisan por favor, que con mucho gusto. Chao.